Gracias por ser fieles y congregarse con nosotros de manera virtual en nuestro canal. Y quiero animarles, mis amados hermanos, para ser fieles, para estar atentos y prestos a lo que el Señor nos quiere enseñar en esta tarde. Les voy a invitar que sean tan amables y abran su Biblia en el libro de Deuteronomio, capítulo 6. Y vamos a leer de Deuteronomio, capítulo 6, los versículos del 1 al 9. Y tendremos la oportunidad de estudiar las Escrituras ahora en esta tarde. Gracias a Dios por la presencia de ustedes, gracias a Dios por la presencia de nuestros hermanos y qué bendición poder tener esta oportunidad, hermanos, esta oportunidad. Gracias a Dios por la oportunidad de escuchar la palabra del Señor. Siempre es un honor, un privilegio y un alto cargo, ¿verdad? Una encomienda solemne predicar las Santas Escrituras y predicar pues al pueblo de Dios. Siempre es una bendición y más nuestra iglesia. Entonces en Deuteronomio capítulo 6, por favor, Deuteronomio capítulo 6, conserve su posición ahí sentadito. Vamos entonces a leer la Escritura y verá qué bendición poder escuchar y meditar en lo que la palabra del Señor aquí nos enseña. Deuteronomio capítulo 6, una vez más, Deuteronomio 6, versículo 1, dice así: Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Llamarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Vamos a orar, hermanos, pidamos al Señor su bendición. Inclinen su rostro, por favor, cierren sus ojos, oremos al Señor. Padre Celestial, nos acercamos a ti esta tarde, pidiéndote, Señor, que bendigas la predicación de tu bendita palabra. Señor, que como una semilla, esta palabra tuya, Señor, pueda caer en terreno fértil, para que las familias, los hijos, los padres, Señor, para que las familias podamos ser preservados y guardados del mal que nos rodea. Te suplico, Padre Celestial, que nos des la bendición de oír un mensaje del cielo, que nos concedas el discernimiento, Señor, el entendimiento de tu palabra, que tu Espíritu Santo nos ilumine para comprender lo que las Escrituras dicen en este pasaje, y que el Espíritu mismo, Señor, nos convenza y nos siga alentando para seguir practicando lo que este pasaje nos ordena. Te pido que nos acompañes, amado Señor, en este tiempo de predicación, y que pueda ser esta predicación usada por ti para el aliento, el estímulo, para el desafío, Señor, de tener generaciones perdurables. Te pido, Señor amado, que estés con nosotros en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Dios conoce el futuro, mis amados hermanos. Nuestro Dios conoce cada aspecto del presente y conoce cada aspecto del futuro. Conoce quiénes van a ser nuestros hijos, a qué se van a dedicar nuestros hijos. Él sabe cómo será nuestra vida.
Y Él sabe cómo será la vida de los nuestros. Nosotros no lo sabemos. Como padres, como futuros padres, como padres, estamos dispuestos a hacer todo lo que está en nuestras manos por nuestros hijos. No hay cosa que no estemos en la disposición de hacer para el beneficio de nuestros hijos. Si nuestros hijos están enfermos, no importa cuánto es lo que nosotros gastemos con el propósito de llevarles a un buen doctor, que sean pagados los análisis para que el doctor determine qué es lo que nuestro hijo tiene, comprar el medicamento cuán caro que sea, con el único propósito, con el único afán de que nuestro hijo, nuestros hijos estén muy bien. No hay distancias que no podamos recorrer con el propósito de que nuestros hijos estudien en las mejores universidades. No hay inversión que sea lo suficientemente cara con el único afán para que nuestros hijos tengan la mejor preparación académica, académico-espiritual. Porque como padres, mis amados hermanos, estamos dispuestos a hacer todo sacrificio, estamos dispuestos a pagar cualquiera que sea el precio para que nuestros hijos estén bien. No exageramos si decimos que estamos en la disposición de intercambiar nuestra salud, si la salud de ellos estuviera quebrantada, para darles nuestra salud a ellos, a fin de verlos bien. También, pensando en estas consideraciones, amados hermanos, estoy plenamente convencido que nos espantaría el hecho de saber que nuestros hijos pudieran apartarse del Señor, que después de toda una inversión, después de toda una instrucción continua y constante, después de todo el esfuerzo de los maestros de la iglesia por prepararse y enseñarle a nuestros hijos y a nuestros jóvenes, como pastores y maestros de la Biblia y como padres de familia, podemos temblar a la idea de que nuestros hijos lleguen el momento en donde ellos se puedan alejar del Señor. No cabe duda, mis amados hermanos, que los tiempos que nosotros estamos viviendo son tiempos en donde el enemigo busca robarle la fe a nuestros hijos, la fe a nuestros muchachos. En cada buena obra que el Señor realiza en los corazones de los hijos, vemos al mismo tiempo una obra malévola de Satanás destruyendo la obra que el Señor empieza a hacer en el corazón de los hijos. Hoy más que nunca, amados hermanos, tenemos la inmejorable oportunidad y la bendita convicción de seguir en el entrenamiento y la educación de nuestros hijos en nuestro hogar, en nuestra casa. Con nuestros ojos alcanzamos a observar cómo el peligro se asoma, no solamente el peligro de salud, no solamente el peligro de virus que hay por todos lados, y qué bueno que la población ha decidido resguardarse, y qué bueno que los padres de familia deciden lavarle las manos a los niños, y eso hay que hacerlo, pero me pregunto si los padres de familia también estamos en el trabajo bendito de preservar a nuestros hijos para Dios. ¿Qué será de nuestros hijos más adelante en su vida? ¿Qué herramientas les estamos dando a nuestros hijos para que puedan vivir una vida para Dios? ¿Qué nos puede garantizar que nuestros hijos no se vayan a apartar del Señor, amados hermanos? Si por gracia divina sus hijos no se han apartado de Dios, es por eso, por gracia divina. Pero las Escrituras, amados hermanos, también nos enseñan que la gracia de Dios puede
llegar a la vida cuando una persona se dedica a cuidar su descendencia. El pasaje que tenemos aquí en Deuteronomio capítulo 6 es un pasaje muy importante y muy interesante para la historia del pueblo de Israel. Deuteronomio es un libro que repite nuevamente las leyes y los preceptos y estatutos que Dios le había dado a Moisés y que Moisés previamente les había dado a los israelitas en el peregrinaje en el desierto. Ahora el pueblo de Israel está cerca de los campos de Moab, está listo para entrar a la tierra prometida. Dios ya ha hablado con Moisés de que no iba a entrar a la tierra prometida y esta es la última oportunidad que tiene Moisés para pedirles a aquellos que van a entrar a la tierra prometida que tengan cuidado de su descendencia. Porque iban a entrar a una tierra en donde los moradores tenían costumbres equivocadas, costumbres perversas, tenían falsos dioses, e iba a ser muy fácil que los hijos de esta generación llegaran a caer presas de las costumbres de los pueblos en donde próximamente habrían de habitar. Y en este pasaje que tenemos, a lo que la Escritura llama en su subtítulo el gran mandamiento, es la clave, amados hermanos, que encontramos en las Escrituras para que nuestros hijos no se pierdan, para que nuestros hijos sigan fieles en los caminos del Señor, para que nuestros hijos no sientan para que nuestros hijos venzan por encima de una atracción que el mundo pudiera ofrecerles. También debo decir que, queridos jóvenes y queridos niños, quiero decir que si esto que vamos a predicar no se practica en tu casa, no tienes excusa como para decidir alejarte de Dios. Pero para nosotros como padres necesitamos y queremos descubrir cómo se preservan las generaciones. ¿Qué es lo que tenemos que hacer además de orar y dar buen testimonio y ejemplo? ¿Qué tenemos que hacer para brindarle a nuestros hijos la oportunidad de una vida mejor, más excelente en Dios? Los amados hermanos, la Escritura es muy clara y lo primero que nosotros debemos ofrecer a nuestros hijos es una propiedad personal. Vean Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos. Y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Noten que el pasaje nos enseña que Moisés le está diciendo al pueblo Israel: Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Tu trabajo es amar a Dios. Esa es tu convicción, amar a Dios. Es un mandato que te doy, debes amar a Dios. Estas palabras deben estar en tu corazón. Y luego dice, y estas palabras las vas a repetir a tus hijos. Nosotros, amados hermanos, debemos tener al Dios verdadero con nosotros. Nuestro Dios es un Dios personal. Sí, animamos a nuestros hijos para que oigan de Dios, tenemos que seguir haciéndolo, y nuestros padres nos han animado para oír del Señor, pero noten, nuestro Dios es un Dios personal. Es Dios de la iglesia, es el Dios de las familias, es el Dios del pastor, es el Dios del maestro de escuela dominical, es el Dios del maestro de jóvenes. Sí, es el Dios de ellos, pero es mi Dios, es mío. Y usted, amado hermano, debe caer en conclusión de que la vida espiritual es algo personal. Gracias a Dios por ejemplos que nos alientan, nos inspiran y nos animan. Pero solamente pueden hacer eso. Nosotros tenemos que apropiarnos de Dios.
Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Jehová nuestro Dios. Eso implica que yo soy de Él y Él es mío. Tuvimos que haber encontrado a Jesucristo para que Dios sea nuestro Dios. ¿Es Dios su Dios? ¿Está plenamente convencido que Jehová es su Dios? ¿O está usted convencido que religiosamente Jehová es su Dios? También la Biblia dice, oye Jehová, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Eso indica que no hay otro Dios, solamente Él. No hay otras deidades, ni masculinas ni femeninas. Solamente hay un Dios. Y este Dios, amados hermanos, ese Dios que existe, el Dios que es, el Dios que se ha manifestado al mundo y lo ha hecho a través de Jesucristo, ahora es nuestro Dios. Y Él quiere que nosotros tengamos una relación personal y cercana con Él, que podamos caminar con Él, que podamos hablarle a Él, que podamos apropiarnos de Él, que podamos tener una cercanía con Él. Y no hay otro Dios, no existe otro Dios. En Deuteronomio capítulo 4 y el versículo 35 dice la Escritura: a ti te fue mostrado para que supieses que Jehová es Dios y no hay otro fuera de Él. No hay otro fuera de Él. En Isaías capítulo número 45 y el versículo número 18 dice la Biblia, Isaías 45, 18 dice: porque así dijo Jehová que creó los cielos, Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso, no la creó en vano, para que fuese habitada la creó. Yo soy Jehová y no hay otro. No hay otro Dios, no existe otro Dios. En Isaías 46 y el versículo 9 dice: acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios y nada semejante a mí. En Isaías 44 y el versículo número 8 dice: no temáis ni os amedrentéis, no te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije, luego vosotros sois mis testigos. No hay Dios sino yo, dice el Señor, no hay fuerte, no conozco ninguno. Estos versículos y muchos otros versículos más de las Escrituras son un testimonio directo del Dios creador de los cielos y de la tierra, en donde deja claramente y sin duda de que no existe otra deidad fuera de Él. Los hombres crean sus dioses, crean sus ídolos, crean sus imágenes, y eso es muy respetable, pero no hay otro Dios fuera de Dios. Y tal Dios, mis amados hermanos, es nuestro. Nosotros le pertenecemos a Él y Él nos pertenece a nosotros, no por nuestras obras, sino por Jesucristo, cuando lo recibimos en nuestro corazón. Si usted se ha convertido al Señor Jesucristo, usted tiene a Dios. Si usted ha recibido al Señor Jesucristo, usted es de Dios. Y usted puede tener la convicción de que no hay otro Dios fuera de Él y que usted es de Él. Para que una generación se preserve, el padre de familia debe tomar esta convicción: yo soy de Dios, yo he recibido a Cristo, yo camino con Dios, yo sigo a Dios, yo no voy a cambiar a Dios por ninguna cosa. El padre de familia debe tomar esta convicción, la mamá debe tomar esta convicción. Nosotros somos los responsables como padres de transmitirle a nuestros hijos un ejemplo piadoso que les inspire para agarrar la fe que nosotros hemos desarrollado en Jesucristo y depositado en Jesucristo. Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Dice el versículo número 5: y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas.
Ese Dios que es mío, ese Dios que es suyo, este Dios que es el único Dios que hay, que no existe otro Dios, Él es el único al cual nosotros debemos amar con todo el corazón. Las Escrituras en otras porciones de la Biblia nos enseñan que debemos amar a Dios. Nos enseña la Biblia que Dios nos amó primero y debemos amar a Dios con todo nuestro corazón. Un amor con todo el corazón significa sin reservas, significa con nadie más en el corazón. Un amor sublime por su persona, por su carácter, por su nombre, por su palabra, por sus obras. En nuestro corazón debe haber un amor exclusivo y dedicado solamente para nuestro Dios, para nadie más, para nuestro Dios. No debemos coquetear con otras deidades, no debemos poner en primer lugar otras personas, porque Dios es en primer lugar. Amarás a Dios con todo tu corazón. Amarás a Dios con todo tu corazón. Amarás a Dios con toda el alma. Versículo 5. Y de toda tu alma. El alma es el asiento de las emociones, es la base de las emociones. De ahí emanan las emociones. La facultad de pensar, la facultad de decidir, la facultad de sentir, todo eso proviene del alma del hombre. Dios está diciendo aquí que nuestro amor por Él debe ser en decisión personal, debe ser en un pensamiento constante. Tengo que amar a Dios y, hermanos, por encima de las circunstancias, por encima de las emociones. Nuestra naturaleza humana muchas veces nos apela a alejarnos de Dios por las circunstancias difíciles que tal vez en el hogar y la familia o personales nosotros sufrimos o estamos viviendo. Pero, hermanos, tenemos que amar a Dios por encima de nuestras emociones, por encima de la incomprensión, porque no podemos comprender las cosas, porque tenemos miedo, porque estamos viviendo circunstancias difíciles. No, esas emociones no tienen que dominar nuestra convicción de seguir y amar a Dios, sino que tenemos que amarle con todo el corazón, con toda el alma. Esto es, amados hermanos, sin reservas, sin reservas. Tenemos que amar a Dios con todas las fuerzas. Amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas, dice la Escritura. ¿Qué significa con todas tus fuerzas? Con todas sus fuerzas significa un amor que se manifiesta, un amor que se demuestra tal vez involucrándome en el servicio a Él, que se muestra, mis amados hermanos, como acciones que demuestran mi amor por Él. Porque es muy fácil decir que amamos a Dios con todo el corazón, es muy fácil decir que lo amamos con toda nuestra alma, pero esa condición de amor incondicional al Señor se tiene que manifestar con nuestros hechos. Lo que hacemos por Dios manifiesta cuánto amamos a Dios. Un amor con toda convicción. Moisés le dijo al pueblo: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Eso es un mandamiento de Dios. Es algo que se esperaba que el pueblo hiciera. No estaba en venta, no estaba en trueque, no era intercambiable, era una obligación del pueblo de Dios, amar a Dios con todo el corazón. Y el versículo 6 dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Mire, hermano, la expresión estarán sobre tu corazón. Sí, es un mandato que Moisés está diciendo. Versículo 6, estas palabras que te mando hoy estarán sobre tu corazón. Eso significa que ese mandamiento se convirtió en la convicción de este pueblo. Amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma y con todas las fuerzas es un mandamiento divino, pero también está en nuestra voluntad llevarlo a cabo como una convicción personal.
apropiarnos de Dios y no dejarlo ahí arrumbado. Apropiarnos de Dios en las buenas y en las malas, cuando todo está bien y cuando todo está mal. Apropiarnos de Dios. En prosperidad o en pobreza, apropiarnos de Dios. Esa convicción no debe cambiar si todo va bien, si va todo viento en popa o estamos a la deriva. Amados hermanos, la convicción de amar a Dios empieza en los padres. En los padres de familia. En aquellos que se preocupan para desinfectar las manos de sus chiquitos o decirle: mira, ponte un cubrebocas antes de que salgas, o no te acerques o aguas con una persona que estornuda. Si así estamos nosotros tan preocupados por la salud de nuestros hijos y estamos dispuestos a pagar cualquier precio por el bienestar de nuestros hijos, los padres de familia tenemos que desarrollar convicción de amor profundo por Dios, porque eso les protege. Eso les protege. Eso les alienta, les inspira, hermanos queridos. Sí, los regaños, sí, la disciplina, sí, la instrucción, sí, pero que vean a un padre de familia que ama a Dios con todo su corazón, que a una mamá piadosa que ama a Dios con toda su alma, que vean un matrimonio que dedica su tiempo y su vida al servicio del Señor. Impacta el corazón de sus hijos. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Hermanos, estas palabras que Dios nos manda hoy deben estar en nuestra convicción. Debe ser algo que no debe ser algo que actuamos, sino algo que somos. No algo como robots, sino algo que está en nosotros mismos, que forma parte de nuestra práctica cotidiana. Amar a Dios con todo el corazón, hermanos queridos, será una de las claves para la preservación de su generación y de mi generación. Pero Deuteronomio capítulo 6, versículos 7 al 9, nos habla no solamente de una convicción que los padres de familia debemos de tener, de una convicción personal que los padres de familia tenemos que desarrollar, de una disciplina espiritual que tenemos que tener, pero también de una práctica paternal que tenemos que realizar. Deuteronomio 6, versículo 7. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. El 7. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Este pasaje, amados hermanos, nos habla de la preciosa responsabilidad de comunicar a nuestros hijos que nosotros amamos a Dios. De comunicar a nuestros hijos con nuestras palabras, y más adelante en el pasaje con nuestro ejemplo de que aquello que decimos del Señor, que amamos a Dios con todo el corazón, es una realidad. En este pasaje las Escrituras nos enseñan que la responsabilidad de educar a nuestros hijos en la palabra de Dios es de los padres. Una antigua historia, una antigua lección tan vívida, tan fresca como el día de hoy. La práctica paternal debe ser en primer lugar enseñando la palabra de Dios a los hijos. Debe convertirse, amados hermanos, en un tema cotidiano. Y la repetirás, dice la Biblia, a tus hijos. Y hablarás de ella estando en tu casa y andando por el camino. Note que Moisés aquí, el Espíritu Santo le puso en la mente a Moisés escribir: la repetirás. Porque la repetición, hermanos, dijo una persona, es el pegamento del aprendizaje. Repetir es referir continuamente las cosas, la información. Las repetirás a tus hijos. Hablarás de ellas estando en el camino. Eso significa que es algo cotidiano.
Eso significa que en un momento determinado, mientras usted está lavando el carro y su hijo le está ayudando, puede usted decirle: hijo mío, yo amo a Dios. Hijo mío, ama a Dios. Sirve a Dios. Hijo mío, Dios está en su trono y busca servidores que le amen con todo su corazón. Sirve a Dios, hijo mío. Sirve a Dios. Debes saber, hijo mío, que Dios está en los cielos y aunque tú nada más mires el azul del cielo, desde el cielo Dios te mira. Hablarás de ellas, las repetirás a tus hijos, hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino. Al ver la salida del sol o al ver la puesta del sol, poniendo un tanque de gas, barriendo un patio, podando los árboles, echando agua a las plantas, limpiando un coche, barriendo la casa o trapeándola. Hermanos, esta es una práctica rutinaria, normal, de una familia que busca preservar sus generaciones para Dios. También dice el versículo: le repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Eso habla de un tiempo cotidiano. Al acostarte, cuando te vayas a dormir y cuando te vayas a levantar. Eso implica, amados hermanos, que cada día disponemos a seguirle y temerle. Cada día, amados hermanos, es una nueva oportunidad para enseñar a nuestros hijos el temor de Dios, las instrucciones del Santo. Amados hermanos, tenemos la oportunidad esta noche, antes de irnos a dormir, de tomar a nuestros hijos, aunque se acabe la predicación, después de la predicación, júntenos, háblenles lo grande que es Dios, como Dios está en dominio de todas las cosas de este mundo, como todas las cosas están bajo el control del Señor. Por favor, tome la oportunidad de enseñar en su casa a sus hijos, no solamente hoy, sino siempre, al acostarte y cuando te levantes. Si nosotros como grandes pasamos pesadillas, quién sabe qué temores pueda haber en el corazón de un hijo, quién sabe qué temores puede haber en el corazón de su hijo. Antes que se acueste, comparta con él algún pasaje. Esto es una práctica normal, cotidiana de la vida. Cada noche debemos disponernos a adorarle. Cada noche debemos disponernos, a agradecerle por lo bueno que ha sido. Nosotros como padres de familia tenemos la sublime tarea y la bendita responsabilidad, mis hermanos, la bendita responsabilidad de enseñar la palabra de Dios a nuestros hijos. También Deuteronomio 6, versículo 8 dice: y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. No solamente los padres que amamos a Dios con todo el corazón buscamos enseñar con nuestras palabras a nuestros hijos la palabra de Dios y el temor de Dios y el amor de Dios, sino que también estos versículos nos enseñan que tenemos que modelar la palabra de Dios a nuestros hijos. Una cosa es enseñar, otra cosa es modelar. Una cosa es decir, otra cosa es vivir. Una cosa es enseñar, otra cosa es practicar. Y esta es una perfecta mancuerna, amados hermanos, usada por Dios para convencer los corazones de los hijos y los corazones de los familiares. No solamente enseña, sino que también vive. No solamente lo predica, sino también lo practica. Ejemplo es la palabra clave que se derivan de estos versículos. Ejemplo. Las atarás como una señal en tu mano. Literalmente las ataban como una señal en su mano. Literalmente se amarran hasta el día de hoy. El pueblo de Dios, algunos de los judíos, se amarran unas
cajitas en la frente, literalmente los utilizan, hermanos, en las puertas de las casas, en las casas de nuestros amigos judíos. Llegan, he visto misioneros que ganan a judíos para Cristo y suben fotografías, y es interesante que cuando uno llega a la casa de un judío se ve allí una cajita, ¿verdad?, con inscripción hebrea, seguramente tratando este asunto. Pero ¿será que tenemos nosotros que hacer exactamente lo mismo? ¿Será que es literal este asunto de amarrarnos una porción de la Biblia en la frente, o amarrarnos un pasaje de la Escritura en las manos, o colgar un cuadrito, ¿verdad? Que eso es muy bonito, colgar un cuadrito en la pared, o un cuadrito, ¿verdad?, de Dios bendiga en este hogar, o un versículo en la puerta de nuestra casa. Todo eso pudiera hacerse, pero a nuestra consideración creemos que no es lo que se refiere. Lo que se está refiriendo es que un padre de familia debemos ser ejemplo de vida piadosa. Las atarás como una señal en tu mano. Eso significa, amados hermanos, que nuestras obras y nuestros hechos deben reflejar al Señor. Nuestros entretenimientos deben reflejar al Señor. Que lo que digamos no solamente sea dicho y ya, sino que nuestros hijos, nuestra esposa pueda ver que aquello que hemos dicho, aquello que hemos enseñado, aquello que hemos testificado en nuestra familia, aquello que hemos hablado en nuestra familia, lo que hemos profesado públicamente, aquello que hemos dicho, lo hacemos, lo llevamos a cabo. Y eso, mis amados hermanos, hace impacto en el corazón del más duro. Dios quiere que nosotros no solamente enseñemos la palabra de Dios, sino que modelemos la palabra de Dios. El versículo 8 dice: y la atarás como una señal en tu mano, y luego dice: y estarán como frontales entre tus ojos. Eso implica que el ejemplo de nuestra vida, nuestros hijos, se rige también por aquello que pensamos, por aquello que meditamos, por aquello que nuestros ojos pudieran observar y ver. Versículo número 9 dice: y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Los postes de tu casa. Eso puede significar aquello que sostiene tu casa, aquello que sobre lo que descansa tu casa, aquello sobre lo que descansa tu hogar. Nuestro hogar no descansa sobre el poder de la economía, que a través de un sobre, que a través de un cheque nos pudiera hacer llegar a alguna compañía, pero descansa sobre la confianza en Dios, hermanos queridos. La confianza en Dios. ¿Qué sostiene tu casa? ¿Qué sostiene mi casa? Las escribirás en los postes de tu casa no significa que tenemos que ir con un marcatexto y escribir en los pilares de nuestro hogar un versículo, aunque pudiéramos poner mejor un cuadro, pero lo que simple y sencillamente significa, aplicándolo a la iglesia de este siglo presente, que las prácticas de nuestro hogar sean prácticas piadosas. Puedo pensar en nuestros cumpleaños, puedo pensar en las fiestas, puedo pensar en el ambiente que se lleva a cabo dentro del hogar, puedo pensar en los pasatiempos familiares, en los pasatiempos de los padres, en los pasatiempos de los hijos. ¿Qué tipo de ambiente hay en nuestro hogar? ¿Cómo es la comunión interna del hogar? ¿Quién se encarga de permear un ambiente espiritual y saludable, de crecimiento espiritual en el hogar? ¿Qué deben marcar eso, amados queridos, amados hermanos? Nuestro amor a Dios. Nuestro amor a Dios. El ambiente en el hogar tiene que ser el propicio para que el temor de Dios llegue al corazón de nuestros hijos. Imagínense una familia cumpliendo años y con mariachi o con tambora y llamándose cristianos. ¿No sería un testimonio que dignificara el nombre del Señor en ese hogar?
Imagínense un hogar en donde el padre maltrata a la mamá, donde la mamá maltrata al papá, donde haya rencillas y pleitos, donde groserías sean dichas y malas palabras sean dichas y música indecente sea escuchada. Imagínense un ambiente de esa naturaleza. Claro que el enemigo tendría más herramientas para confundir a nuestros hijos. Si un ambiente de esa naturaleza se lleva a cabo en un hogar que debe ser cristiano. Quiero decir esto con todo respeto. Amados jóvenes, si en tu casa esto pasa y debiera ser como la Escritura lo enseña, no tienes derecho de rebelarte contra tus padres, ni de enfriarte. Busca a Dios. Ese Dios de tus padres es tu Dios también, y tienes que amarlo con todo el corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Sí, hermanos queridos, sostener un bello matrimonio y tener buenos hijos es un trabajo continuo y constante de crianza, de enseñanza y de modelar la palabra de Dios a nuestra esposa y nuestros hijos. Permítame rápido meditar en otros pasajes de la Escritura, porque no solamente esta práctica de enseñar y modelar la Escritura a nuestros hijos ayuda, sino también una protección consciente de los padres sobre los hijos ayuda. Padre de familia y mamá tiene que proteger a sus hijos. Y esta protección proviene de la piedad que profesamos en Jesucristo. Los padres somos los responsables del cuidado hacia los hijos. Somos responsables de los descalabros y tragedias que nuestros hijos pudieran tener, y estos debieran ayudarnos como ejemplo, como un testimonio para mejorar nuestro caminar y nuestro andar con el Señor. Nosotros como padres de familia tenemos que proteger a nuestros hijos del olvido de las cosas de Dios. En el versículo número 12 dice: cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Cuídate de eso. Vean cómo Moisés toma oportunidad y les dice al pueblo: ama a Dios con todo tu corazón. Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Estas palabras que te mando hoy las vas a repetir, repítelas a tus hijos, van a ser un marco distintivo de la crianza de tus hijos a la nueva tierra que vas. Y cuando ya estés allá, asegúrate de que no te olvides de Jehová que te sacó de la tierra de Egipto. Y hermanos, cuán importante es que nosotros ayudemos a nuestros hijos y a cada miembro de la familia para que no se olviden del Señor. Debemos acordarnos del Señor en abundancia. Vea lo que dice el versículo 10: cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que te daría, en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, y casas llenas de todo bien que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que no plantaste, y luego que comas y te sacies, cuídate de no olvidarte de Jehová. Esto que está aquí es algo que Dios había hecho por el pueblo, y Dios le dice a Moisés: mira, Moisés, van a encontrar prosperidad más adelante, pero asegúrate de que el pueblo no se olvide de Dios en medio de esta grande provisión que tiene. Y amados hermanos, si nuestros hijos son ahora exitosos, profesionales, si nuestros hijos tienen carrera universitaria y están en una posición económica saludable, ayúdele a no olvidarse de Dios.
Ayúdale para que el dinero no le impresione, para que los carros nuevos no le impresionen, para que la fama por la excelencia de su profesión que desempeña ese joven hijo suyo no le impresione, para que no crezca enorgullecido de que él es algo grande. Por favor, ayúdale a recordar a Dios. Ayúdale a recordar que si estudió una carrera fue porque Dios le proveyó. Que si tiene ese trabajo y es exitoso es porque Dios le dio esa capacidad y esa inteligencia. Que si trabaja en esa empresa o en esa compañía o tiene esos beneficios, gloria a Dios que lo tenga. Qué bendición que tiene esa posición. Qué bueno que es exitoso. Pero ayúdale a recordarle a Dios: hijo mío, no te olvides de Dios. Hijo mío, ese carro que tienes te lo dio Dios. Hijo mío, la carrera que tienes, Dios te lo dio. Dios te dio facultad de entendimiento, inteligencia y pensamiento. Dios me proveyó o te proveyó a ti para pagarte tu carrera. Amado joven, si tú me ves, no te olvides de Dios. No te olvides de Dios. Dios ha sido tan bueno contigo. Dios te ha ayudado en todo. Tienes lo que jamás pensaste que ibas a tener. Tienes prosperidad, tienes profesionalismo, tienes una carrera profesional, es lo que quise decir. No te olvides de Dios. Busca a Dios. Usted puede decir: yo lo busco, pastor. Amén, yo le digo, demuéstrelo. Porque una cosa es decir: amo a Dios con todo el corazón, amo a Dios con todo el alma. Pero recuérdense que a Dios también se le ama con todas las fuerzas. El amor se manifiesta. Los padres de familia tenemos que ayudar a nuestros hijos a no olvidarse de Dios. También el versículo 14, los padres de familia tenemos que proteger a nuestros hijos del olvido, tenemos que proteger a nuestros hijos de la idolatría. No andaréis en pos de dioses ajenos, dice el versículo 14, de los dioses de los pueblos que están en vuestros contornos, porque el Dios celoso, Jehová tu Dios, en medio de ti está, para que no se inflame el furor de Jehová tu Dios contra ti y te destruya sobre la tierra, perdón. Vean cómo Moisés está enfatizando esto y le dice a Moisés: mira, Moisés, ahora diles que no se olviden de Dios, pero ahora diles que no se vayan en pos de dioses ajenos. No te vayas en pos de dioses ajenos, de los dioses de los pueblos que están a tu alrededor, porque Jehová, que es celoso, está en medio de ti. Hermanos, nosotros tenemos que proteger a nuestros hijos también de la idolatría. De la idolatría. Pero es posible que aún cristianos puedan caer en el pecado de la idolatría. Pero ¿acaso es necesario que yo, que tengo 20 años en el Evangelio y mis hijos ya tienen tantos años en el Evangelio, yo que soy un cristiano cuyo padre era cristiano y ahora yo soy cristiano y mi hijo es cristiano, yo tengo que advertir a mi hijo acerca de la idolatría? Sí, hermano. Sí. Porque Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Porque no hay otro Dios fuera de nuestro Dios. Porque tu hijo puede ser tentado a irse detrás de otros dioses. Tu hijo puede casarse con alguien que no es de la fe y puede terminar adorando a ídolos de piedra, a ídolos de madera, con todo el respeto que esto se amerita, pero puede terminar tu hijo desviándose de la fe, inclinándose a dioses que no son dioses. Y tú tienes que recordarle a tu hijo, y yo tengo que recordarle a mi hijo, hijo, Dios existe y Dios es uno solamente. La desgracia más grande sería, hijo mío, que te encaras delante de una imagen, que te encaras delante de un ídolo, de un pseudo Dios. Lo más terrible sería eso. Pero que nuestros hijos sean preservados
en la exclusiva adoración del único y solo Dios. Es trabajo que de manera continua y constante los padres de familia tenemos que hacer, enseñándole las escrituras que Dios es uno, mostrándole con nuestra práctica que Dios es uno y recordándoles a nuestros hijos, protegiendo a nuestros hijos de que Dios es uno. Nuestros hijos pueden caer en idolatría, sí, idolatría religiosa. Sí, hermanos, es para temer. Sí, es para preocuparse. Sí, es para empezar a trabajar. Nuestros hijos pueden caer en otro tipo de idolatría. Pueden adorar su trabajo y olvidarse de Dios. Pueden adorar el dinero y abandonar el camino. Pueden adorar artistas. Se puede adorar el ministerio. Debemos tener cuidado de no tener otros dioses, sino solamente el único y sabio Dios cuyo nombre es Jehová. ¿Cómo será la vida de nuestros hijos, hermanos? No lo sabemos. Francamente no lo sabemos. Pero estoy convencido que si como padres piadosos nos entregamos a la bendita tarea de entrenar a nuestros hijos en la palabra, de modelar con amor la palabra de Dios a nuestros hijos, de instruirles la palabra de Dios a nuestros hijos, de censurar aquellas cosas que se tienen que ser censuradas en nuestros hijos, de alentar a nuestros hijos. Mis amados hermanos, hay mucha esperanza para las generaciones que vendrán. Si usted, amado hermano, tiene hijos pequeños, hermano, practique esto juntamente con todos los hermanos de la iglesia. Si usted todavía no tiene hijos, qué bendición poder escuchar esto. Qué gracia de Dios poder escuchar esto para abocarnos a este bendito y importante y solemne trabajo. Y amado hermano, si su hijo ya es grande y anda lejos de Dios, olvidándose ya de Dios, hermano, ore con todas sus fuerzas. Nosotros estamos orando también y verá que Dios puede contestar la petición de un padre piadoso. Tal vez usted dice, amado hermano, fue mi culpa, pastor, fue mi culpa. Hermano, Dios es fiel y brinda nuevas oportunidades. Si usted se siente culpable, vaya con Dios, pida perdón. Dios perdona pecados. Olvide ese pecado y abóquese a dar testimonio a sus hijos. Y Dios preservaría su generación. Y los amados jóvenes que andan lejos del camino del Señor volverán si seguimos dando testimonio de la verdad y recibiéndolos con amor. Qué bendita tarea y trabajo tenemos como padres, mis hermanos. Que el Señor nos ayude para ser fieles en este asunto. Vamos a ponernos de pie. Ahí donde usted está, póngase de pie. Vamos a orar al Señor. Pídele a Dios que Dios le hable a su corazón. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos muchas gracias porque tu palabra es viva y eficaz y alcanza a los que estamos cerca y también a los que están lejos. Alcanza a los que están presentes y alcanza a los que están ausentes. Alcanza a los que oyen hoy y alcanza a los que oirán mañana. Te pido, bendito Señor, que por favor mires las decisiones que en los corazones se están realizando. Las decisiones, Señor, que aquí estamos tomando y las decisiones que en casa también se están tomando. Y Señor bendito, te pido que tú solemnices tal decisión, que bendigas tal decisión para nosotros poder levantar generaciones que alaben tu nombre. Te pido, Padre Celestial, por los matrimonios cuyos hijos vienen en camino. Te pido celo y determinación para sus padres, para que nunca se aparten. Papás solteros criando hijos, mamás solteras criando hijos, Señor. Mamás solteras
Señor, que esperan un bebé, te pido, Padre Celestial, dales la gracia y la unción tuya para que esos niños crezcan cerca de ti, Señor. Te pido fuerza y sabiduría para mis hermanos, Señor, para aquellos que están criando hijos ahora, hijos pequeños de primaria o aún adolescentes y jóvenes, Señor. Dótales de sabiduría, Señor, de sabiduría de lo alto. Tienen una gran responsabilidad, Señor, de criar esos preciosos hijos que tú les has dado. Señor amado, también quiero pedirte por aquellos jóvenes que andan lejos, por aquellos hijos, Señor, que se han olvidado de Dios, por aquellos que vagan lejos del Señor y por aquellos que, Señor, están fríos o apáticos a ti. Señor, que vuelvan a tu camino, Señor, que puedas despertar en ellos una vez más el deseo y el anhelo, Señor, de volver a tu camino. Y escucha, Señor, el clamor y el dolor del corazón de sus padres. Y te pido, Señor, que en tu misericordia y por amor de tu nombre hagas que esos buenos jóvenes, Señor, vuelvan al camino del Señor. Me pido por aquellos que aún no son padres, que, Señor, se pose, Señor, un gran sentido de responsabilidad sobre nuestros hombros para criar una descendencia que alabe tu nombre, una descendencia que te sirva. Y amado Padre Celestial, queremos pedirte que tú bendigas a cada uno de los hermanos que se han congregado. Bendigas, Señor, a nuestros amigos que están viendo esta predicación en vivo o después en la repetición. Que tu palabra, Señor, corra y que llegue a lo más profundo de nuestro corazón y podamos criar hijos que alaben tu nombre a partir de nosotros, Señor, padres que alaben tu nombre. Te pedimos todas estas cosas en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Gracias, hermanos. Les animamos para que sigan en sintonía. El próximo jueves, con el favor de nuestro Señor, nos vamos a reunir a las 7 de la noche para seguir transmitiendo en vivo. Les invito a que inclinen su rostro. Vamos a terminar en oración. Ahora, Señor, queremos pedirte que nos lleves con tu bendición a los que estamos aquí en nuestro hogar, a nuestros hermanos que están en casa, para seguir meditando. Y te suplico, Padre Celestial, que bendigas mucho la predicación y las enseñanzas que este día recibimos. Y antes de terminar, queremos pedirte por nuestro pastor, el pastor David Cortés, nuestro pastor David Irán Cortés, por el pastor Alfonso Sáenz y por todos los hermanos que ayudan a nuestro pastor, Señor, a hacer la obra y ministerio. Oramos, Padre Celestial, por la iglesia Puerta Abierta y por cada uno de ellos, nuestra iglesia madre. Bendice, Señor, nuestra iglesia. Oramos, Padre Celestial, también para que tú bendigas este ministerio, el ministerio de la misión. Bendice a los hermanos, protégenos, Señor, guárdanos del mal. Danos la oportunidad de compartir el Evangelio con personas esta semana, difundir el Evangelio de Cristo. Oramos por los predicadores y los misioneros. Oramos, Señor, por los doctores, los infectólogos. Oramos, Señor, por los especialistas, los enfermeros y todos aquellos que trabajan en el sector de la salud, atendiendo tantos casos, Señor, de enfermedad por coronavirus. Protégeles, Señor. Oramos por aquellos que están trabajando en alguna vacuna, Señor. Dótales de sabiduría de lo alto, Señor. Concédeles claridad de pensamiento para que puedan crear esta vacuna, Señor, y pueda llegar a la población que más sufre. Oramos por nuestros hermanos en la fe alrededor del mundo, Señor, para que protejas a cada uno y sus familias y ministerios. Oramos, Padre Celestial, por los evangelistas, los pastores, los misioneros, los maestros de instituto bíblico, así como los estudiantes de instituto bíblico, Señor. Permite que este tiempo de coronavirus sea propicio para que se expanda el evangelio todavía más. Y te queremos pedir también por el señor presidente de la República, el señor gobernador del estado y el señor presidente municipal, para que en este tiempo les dotes de mayor sabiduría para saber tomar las decisiones y acciones en relación a este coronavirus. Oramos, Padre Celestial, que nos despidas con tu bendición y así quedamos despedidos para gloria de tu nombre. Ayúdanos a vivir para ti esta semana, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Estamos despedidos. Que el Señor les bendiga.